Salmo capítulo 1, verso 1. Del 1 al 4 viene una expresión que arranca con la expresión bienaventurado. Algunas traducciones dicen dichoso, feliz, afortunado, dicen otras traducciones, bienaventurado. Vaya, ¿quién es feliz? El varón qué. Y páusale tantito, o sea, porque de alguna manera es una pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer? No para alcanzar la felicidad, no para alcanzar la dicha, sino para estar en ese estado y permanecer en ese estado. No es, bueno, yo me acuerdo en algún momento, no, es esto. Y lo menciono porque de alguna manera es una extensión, una respuesta de lo que habíamos visto hace un par de semanas, no sé si se acuerdan, que les decía que hay un llamado, un mandamiento inicial de parte de Dios para fructificar. ¿Se acuerdan? Desde el Génesis capítulo 1 viene una expresión que esta es instrucción de fructificar, que es una instrucción que le da la naturaleza. En dos momentos diferentes, si se acuerdan, a la naturaleza, a la creación, le dijo fructifica, multiplica y llena. Pero también en el momento de la creación del hombre, después de la creación del hombre, viene esa instrucción, fructifica, multiplica y llena. ¿Sí? Es una instrucción permanente. Y me llamaba la atención, les decía, cómo la naturaleza sí está cumpliendo con esa instrucción. La naturaleza no ha dejado de fructificar, la naturaleza no ha detenido. Vaya, tú volteas a ver la naturaleza y la naturaleza crece, se abre camino. La naturaleza sí entendió el mandamiento, o sí cumplió el mandamiento, y a pesar de las limitantes que le estamos poniendo, a pesar de que pavimentamos y ponemos banqueta y llenamos de edificios, pues la naturaleza encuentra un huequito de tierra y dice, aquí, y crece. Y si le das oportunidad, de pronto hasta te levanta una banqueta. Y a veces vamos contra la naturaleza. No hay que tumbar ese árbol para que no levante la banqueta, porque Dios nos libre. Más importante la banqueta que el árbol, ¿no? Y vamos, y vaya, aunque hemos limitado la naturaleza, reducido la naturaleza se adapta y fructifica. La naturaleza sí lo hace. Y ahí viene una serie de pues si no cuestionamientos, y ponernos a pensar acerca de nosotros, cómo de pronto nosotros no estamos fructificando, o hay quien no está fructificando. Les hablaba, fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Vaya, el hombre naturalmente debiera de fructificar, naturalmente debiera de salir de la paz, no de afuera hacia adentro. O sea, una característica de una planta es que el fruto es algo que resulta de la planta, del árbol. De aquí salió, surgió. Y a veces no, como que pacifícame, como que de allá para acá, como que Dios tiene que venir a pacificarme, como que Dios tiene que venir a alegrarme, como que son factores externos que vienen hacia mí. Y no, es de adentro. O sea, naturalmente el hombre tiene la capacidad de fructificar. Ahora, ¿cómo? Porque, pues, ¿cómo se fructifica? Bueno, si yo volteo a ver a la naturaleza se fructifica cuando se alimenta. Es todo. O sea, alimenta a la naturaleza, alimenta al perrito, alimenta al gatito, alimenta a los pececitos, alimenta el alimento, y el fruto es la consecuencia del alimento. Naturalmente. O sea, ¿qué tengo que hacer para que el árbol de manzanas? El árbol de manzanas, ya les digo, gritarle, venir a tirarle manzanas de fuera. No, si se alimenta, si naturalmente se alimenta, entonces va a dar fruto. Bueno, entonces hacia nosotros, si yo tengo un llamado a fructificar, porque no pierdas de vista que la semilla está dentro del fruto. O sea, ¿cuál es la importancia de fructificar? Pues es que el fruto es el que contiene la semilla. Y de alguna manera el fruto termina alimentando al mismo árbol, de lo que está alrededor. Bueno, dice Salmos capítulo 1, verso 1, bienaventurado, dichoso, feliz, afortunado, el varón que no estuvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado, mofadores, dice otra traducción, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora sí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ese es un buen estado. Vivir en un estado donde todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que te proyectes, fíjate que traigo una idea de iniciar algo, va a prosperar. Hoy estoy pensando en un negocio, no sé si me va a ir bien. Te va a ir bien.
Oye, quiero ir a platicar con mi hijo, pero fíjate que no sé si te va a ir bien. Todo lo que haces, todo lo que emprendas va a traer prosperidad. ¿Por qué? Pues porque eres ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Si fructificamos, si aprendemos a reconocer los tiempos, si sabes que es tiempo de paz, paz, es tiempo de armonía, armonía, es tiempo de felicidad, felicidad, es tiempo de ponerme de acuerdo, pues me pongo de acuerdo, aprendo a reconocer los tiempos y naturalmente estoy fructificando. No es voy a hacer esfuerzo por la paz, voy a hacer esfuerzo por no perder la compostura, voy a hacer esfuerzo a ver si no me descontrolo, voy a hacer esfuerzo a ver si, no, es que ahora que en diciembre me chiflé en el Buen Fin y fíjate que compré, pues como que perdiste la cordura. La cordura no se pierde, es un estado, vaya, el fruto es natural. ¿Cómo llega el fruto natural? Bueno, pues yo te decía, alimentarse. Y para nosotros, en la condición espiritual, ¿cómo nos alimentamos espiritualmente? Lectura de la palabra de Dios. ¿Le entiendo o no le entiendo? No importa. Lectura de la palabra de Dios. Lectura. Porque el espíritu no queda sin entendimiento. Yo pudiera no entender, pero mi espíritu sí entiende. Mi espíritu se va a fortalecer. La lectura de la palabra de Dios es un tema de cotidianidad, es un tema de diario, es un tema de periódico. O sea, no pasa nada. Ni lo hemos vivido aquí, 31 proverbios y 31 días del mes, pues 31 proverbios. Hoy lo leo los martes, pues lo leo los martes. Y los demás días, pues lee los salmos, o lee los evangelios, o lee las cartas de Pablo. Vas a encontrar de pronto disciplina, orientación para las cartas de Pablo. Va a ser fortalecedor ver las cartas de Pablo. O si te vas a la historia tiene mucho que enseñar lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Independientemente que lo entienda, que no lo entienda, que yo, oye, fíjate que aquí Melquisedec no sé quién es, ni qué hizo, ni qué vino. Pues mira, tú léelo. Tu espíritu no queda sin entendimiento. La lectura de la palabra de Dios es plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pues la lectura es fundamental. La oración es fundamental. Y yo sé que hay diferentes formas o dimensiones de la oración. Yo entiendo la oración de la intercesión. Es válida la oración de la intercesión. Es necesaria la oración de la intercesión. Más que por acá dicen Isaías capítulo 66, si mal no me acuerdo, 66, aún no habrás construido la oración cuando yo ya habré respondido. Cuando estamos en ese estado, aún no está la necesidad cuando yo esté interviniendo. Es parte de construir una relación temerosa y dependiente de Dios. Y entonces la oración, pues por la intercesión es por mi vida, por los que están en mi casa. La intercesión termina siendo por los que no están bajo su cobertura, para que puedan estar bajo su cobertura. Pero voy más allá, no solamente la oración de intercesión, sino la oración de comunión. Se puede construir una oración con el Padre, una oración que no tiene como propósito a ver, déjame ver qué ocupamos el día de hoy o qué ocupan los que me rodean. No, imagina una relación donde cada que te van a buscar es, oye, fíjate que ocupo, de cuando en cuando, hola, ¿cómo estás? Hablo para saludarte, nada más saludarte, saber cómo estás, decirte que disfruto tu amistad y bueno, no hay una petición ahí. Bueno, ese tipo de oraciones que construimos con nuestro Dios. Sí, hay oraciones que tienen que ver con intercesión, pero lo cotidiano, esa oración que fortalece nuestro espíritu. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu presencia. Gracias porque estás con nosotros. Porque reconozco que no tengo falta de ningún bien. Porque me has guardado. Porque me has librado. Porque tengo plena confianza que lo que venga no es mayor a mis fuerzas. Esas oraciones fortalecen el espíritu. Y dar testimonio, porque dar testimonio me compromete, porque yo pudiera y de pronto llegar a perder la compostura, de pronto, pero cuando yo llego a un lugar y yo doy testimonio de lo que soy, de lo que creo, de lo que hago, pues no es que te estés echando la soga al cuello, pero de alguna manera te estás comprometiendo, y comprométete con el testimonio. Y que a final de cuentas el testimonio, la intención es que hay personas que pasen de muerte a vida. Personas que no estén en una situación de relación con Dios y están a mí. Mira, yo te voy a dar mi testimonio. Yo te voy a hablar de cuando yo estuve en escasez, cuando yo estuve en una situación de miseria y ahora no lo vivo. Ahora yo lo que vivo es esto. Pero si yo salgo a testificar inquietud, si yo salgo a testificar o hablar de lo difícil que va a estar, oye, espérame, pues a lo mejor lo único bueno que dijo el otro preso, me le borras. Pues yo tengo otros datos. Esa fue la única que me dijo a mí. Yo tengo otros datos, ya hablaste de mis datos. Yo tengo datos de estabilidad, yo tengo datos de amor, yo tengo datos de misericordia, yo tengo datos de que se puede transitar el valle de sombra y de muerte. Sí, el domingo salgo de la reunión en la iglesia, fue un día de mucha agenda y fue una iglesia por un aniversario. Y donde me estoy despidiendo, voy porque tengo que ir arriba. Así como que si hubiera dicho, me voy al infierno, no sé qué. Ahí le dices.
Pero, pues bravo, había que estar en una congregación. Pero ¿cómo vas a ir para allá? En carro, porque tengo que estar a las 2, caminando no llego. No, es que, ¿qué? O sea, pues de hecho toda la semana estuvimos yendo por cuestión de trabajo y ahora vamos por cuestión de iglesia. Que hay o no hay, a lo mejor no te sé decir. Lo que sé es que Dios guarda y libra de todo mal. No soy temerario, sin duda. Si yo en el camino veo algo que pone en riesgo, me voy a detener, me voy a regresar o esperar. No soy irresponsable, pero tengo una misión que cumplir, hay una tarea. Vaya, voy a dar testimonio de lo bueno que Dios ha hecho o voy a dar testimonio del trabajo del diablo. Y lo que fortalece es testificar la intervención de Dios en mi vida. Porque aún testificar fortalece mi espíritu. Dice por allá la expresión de los salmos: enfermedad mía es esta, traeré a la memoria. Voy a traer a la memoria, me voy a acordar, conviene que yo me acuerde de que, oye, pues, la verdad es que la mayoría de las cosas que me inquietaron en el 20 no pasaron. La verdad, la mayoría de las cosas que me inquietaron en el 21 no pasaron. La mayoría de las noticias que en algún momento recibí yo me cimbraron, me provocaron adrenalina, me hicieron que mi sangre, que la presión, no pasaron. Y si pasaron, se solucionaron. Aquí estamos. Una época que me preocupaba muchísimo: ¿qué iba a pasar cuando mis hijos entraron a la universidad? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo lo íbamos a sacar? Ya van en el segundo año mi hijo en la primera y estamos bien. O sea, digo, toda la preocupación que tuve, toda la ansiedad era innecesaria. Testificar, dar, decir, viene a fortalecer. Entonces, regreso. Hay un llamado a dar fruto. Y yo volteo a ver la naturaleza lo está haciendo. Yo, señor gato, ¿qué hace usted para dar fruto y tener 8 gatitos en una sola? ¿Qué hizo usted? Señor Naranjo, ¿qué hizo usted, señor Naranjo? O sea, no es como si el Naranjo haya ido a tomar un curso de coaching relacionado, y no le faltó el respeto a eso, es bonito. Pero no es como si el Naranjo haya dicho, o sea, es que este año no tomé el curso, la certificación, este año no voy a dar naranja, se acabó el asunto. O sea, no hizo eso. O sea, ¿qué hizo? Vivir, estar plantado junto a corrientes de agua que da. O sea, estamos plantados en la fe, estamos plantarse. Ahora, una característica de estar plantado es que no te mueves. Es una característica, está plantado donde hay agua y das tu fruto en su tiempo, tu hoja no cae, y que dices, mira, no me moví, me planté en la fe y no me moví de la fe, me planté en el camino de la cruz y no me voy a mover del camino de la cruz, no me voy a mover. Entonces, recomendaciones que están ahí: cómo ser ese árbol plantado, cómo vivir en un estado de bienaventuranza, en un estado de dicha, en un estado de gozo, si no felicidad, sí gozo, en un estado de afortunado, donde todas las cosas ayudan a bien. Bueno, no sigo el consejo de los malos. Dice Salmo capítulo muy sencillo: no sigo el consejo de los malos. Y no es que yo vaya a pedir el consejo a los malos, es que normalmente los malos vienen a dar consejo. Y por lo malos no te imagines al delincuente con tapamontañas que viene a decirte. No, en ocasiones buenas personas con muy buenas intenciones vienen a darte un mal consejo, porque hablan desde su perspectiva, que su perspectiva, pues a lo mejor no es la perspectiva de la fe. La perspectiva de la fe te dice: sufre el agravio. Es que fíjate que mi esposa sufre el agravio, y ese es un buen consejo. Y el consejo del que no tiene temor de Dios: déjala, desquítate, dile, túmbale. O sea, bueno, pues es el consejo de los malos que no saben que son malos. Tal vez si supieran que son malos no darían un consejo. Pero sí he habido quien me ha dicho: deja Juani, sí he habido. Y no son malos. Sí ha habido quien me ha dicho: no me salte 1, 2, 3 días y vas a ver cómo después de 2, 3 días. Sí ha habido ese tipo de consejos. Pero dice la expresión: no sigas el consejo de los malos. Y cuando no sigas el consejo de los malos, sigas el consejo de la palabra de Dios. Pero para seguir el consejo de la palabra de Dios tengo que conocer la palabra de Dios para poder distinguir. Ha habido personas de, vamos a decir, de fe, entre comillas, que se han acercado a darme un consejo, pero que su consejo está distante de la palabra de Dios. Y yo no voy a reconocerlo. ¿Cómo sé si está inspirado o no? Si yo conozco la palabra de Dios, puedo decir: ese no es un buen consejo. Jesús le dijo a Satanás: apártate de mí, cuando Satanás lo estaba aconsejando. Y espérame, y Satanás estaba utilizando la palabra de Dios. Entonces es complejo. En algún momento el Señor Jesús, en su retiro que tuvo, el diablo se le revela y el diablo le cita la palabra de Dios. Dice: tuvo hambre. Y el diablo se revela y dice: di esas piedras que conviertan las piedras en pan. Pues no era un mal consejo, era bíblico incluso. Pues sí, pero no porque el diablo venga y cite la palabra de Dios significa que yo deba seguir la palabra de Dios citada por el diablo. ¿Sí? Seguir la palabra de Dios que fue citada por el diablo es incorrecto. Por muy palabra de Dios que sea, pero fue citada por el diablo. Eso
Estoy siguiendo la palabra de Dios, está siguiendo el consejo de los malos, solamente que no sé que son malos. Porque si yo agarro la palabra de Dios fuera de contexto y fuera de momento, pues agarro a pedradas. Quisieron agarrar a pedradas a Jesús, y era bíblico agarrar a pedradas, pero estaba fuera de contexto. Entonces, no sigas el consejo de los malos, aunque no sepas que son malos. Mantente centrado en la palabra de Dios y mantente centrado en el consejo inspirado por Dios a través de las personas que siguen el camino de la fe, que se han sacrificado por la fe o que conociste y encontraste en la palabra de Dios. Es lo que dicen los hombres, esto es lo que dice. En ese no seguir el consejo viene un estado de bienaventuranza o de felicidad. No estar en el camino de los pecadores. No seguir el camino de los pecadores. El pecador es el que está equivocado, el que está en el error. No seguir en el camino del pecador. Porque pues de pronto inicié el camino del pecador, no me di cuenta, ¿sabes? Que no me di cuenta. Pero no estoy en el camino del pecador, regreso sobre mis pasos. Ya me di cuenta que fue un error y no me mantengo en el camino de los pecadores. Y dice la tercera, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en la silla de burladores, de mofadores se ha sentado. Ese es el jocosón, el una risotada más, el no aprender a reconocer los tiempos, que habrá tiempo de reírse y habrá tiempo de llorar, pero el que se siente, el que ya se plantó, el que ya me senté, ya estoy en un estado de, no sé si llamarle ironía, de burla o cinismo de pronto. Entonces, es que ya, mira, ya mejor vamos a buscarle el lado bueno no le voy a buscar el lado bueno al malo, es el lado malo y no le voy a buscar el lado bueno al malo, no lo es. Vamos a transitar el valle de la sombra de muerte, pero no le voy a sacar el lado bueno al malo. No le voy a sacar el lado bueno al valle de sombra y de muerte, no lo tiene. El valle de sombra y de muerte se transita y se termina, punto. Pero pues se sentó en silla de escarnecedores, se puso en la silla del burlador, del mofador. Y a veces nos sentimos muy orgullosos de que los mexicanos de todo nos reímos y que de a todo le sacamos. Y será bueno. Digo, seguimos siendo un país con una economía cuestionable, con un liderazgo cuestionable, con una situación empresarial de pronto cuestionable. De pronto pues, habría que ver qué nos ha mantenido ahí. Pues el reírnos de cosas que a lo mejor no nos debiéramos de reír, pero nos da risa que nos reímos de cosas que no nos debemos de reír, ¿verdad? Que así estamos y dice una expresión ahí, en silla de escarnecedores, que yo de eso no me voy a reír. No, fíjate, yo con eso no juego. No, yo de esos chistes no hago. Procuro no hacer chistes de, fíjate que un ángel, un sacerdote, no voy a leer, o sea, no, mire esos chistes, nada más te encargo. Habrá cosas de las que nos reímos, de aquí no me quiero reír, de esto no me quiero reír, no me quiero sentar en la silla de los escarnecedores, porque hay consecuencias. Hay un llamado al fruto, porque hay un llamado a estar dando fruto, lo hay, ¿sí? De parte de Dios, y le dije hace 2 semanas, Dios espera fruto, pero no solamente espera fruto, sino que además me dice cómo producir, cómo provocar, cómo haya fruto en mi vida. Plantarse en el camino de la fe. Plantarse, dice aquí, junto a corrientes de agua. Si descubres un lugar y sabes que aquí no me falta nada, ¿cómo por qué te habría de ir de donde no falta nada? Solo porque hice un coraje, ¿no? Solo porque un pájaro vino y se plantó hoy. Pues aquí estoy plantado junto a corrientes de agua, plantado junto a la fuente que me va a mantener. Palabra de Dios, oración, testimonio. Entonces, no seguir el consejo de los malos, no estar en caminos pecadores y no sentarme en silla de escarnecedores. Y ahora sí, el fruto surgirá naturalmente. Una consecuencia de la presencia de Dios en nuestra vida es que el fruto surja. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, por citar algunos que vienen en la Biblia. Pero naturalmente, ¿cómo lo hiciste? ¿Para qué? ¿Y a dónde fuiste? Porque tengo que ir a determinado lugar y pasar tantos tiempos en determinado lugar y comer ciertas cosas para desintoxicarme, para entonces alcanzar un estado de paz, nirvana, no sé, una cosa así como que, ¿por cuánto tiempo? Hasta el siguiente coraje, hasta la siguiente mala noticia, hasta el siguiente devaluación, hasta la siguiente crecida del... un árbol plantado no tiene que ir a ningún lado. El agua llega hasta ahí. Cada año los ríos vienen desde las montañas y van a pasar por ahí. La provisión de Dios va a llegar, la intervención de Dios va a llegar hasta donde estamos. Dios habrá de proveer hasta donde estamos. Nosotros a veces queremos ir a determinado lugar, a buscar a Dios en determinado lugar, y entiendo la necesidad. Puedo entender las tradiciones y puedo entender que así nos enseñaron, pero no la palabra de Dios. Cuando le preguntó la mujer
samaritana, creo que fue la que preguntó al Señor Jesús, bueno, ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en aquel monte? Porque nuestros padres dijeron que en este monte, pero ellos dicen que es el monte. ¿A cuál monte? ¿A cuál lugar? ¿A cuál región debo acercarme a adorar? La respuesta del Señor Jesús dijo, vienen tiempos en que el verdadero adorador, el verdadero temeroso de Dios, ni en este monte ni en aquel. Allí donde estás, y no significa que no tengas que congregarte para fortalecerte, eso es el tema, pero el fortalecerte de la presencia de Dios para mantener, es ahí donde estás. Ahí, al iniciar el día, voy a leer la Biblia. En un huequito, en un trabajo, en la oficina, dame necesita, déjame cumplir con alimentarme, ¿no? Sus 3 comidas al día, bueno, pues ¿por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué no? Un momentito, nada más déjame nutrir mi espíritu. Voy a nutrir mi espíritu con esta palabra, voy a nutrir mi espíritu con oración y a buscar oportunidades, Señor, de conocer oportunidades para dar testimonio de lo que tú estás haciendo en mi vida, un testimonio que me va a convencer a mí, porque hay cosas que si se dicen en voz alta tienen otro efecto. Nada me ha faltado, nada me ha faltado, nada me ha faltado, nada me ha faltado. La repetición tiene efecto, la repetición tiene efecto. Vaya que nos repetimos la tragedia, me va a ir mal, ahora sí ya nos cargo. Una repetición, nada me ha faltado, nada me habrá de faltar, porque mi Dios está conmigo. Y soy temeroso de Dios y guardo sus mandamientos. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Palabra de Dios está la lectura. En su ley medita de día y de noche. No es que andar repitiendo la Biblia a los tarugos, ¿no? Pero sí el momento de, a ver, ¿se hace o no se hace? No, mira, la Biblia a mí me enseña que esto no se hace. Punto. Determino mis acciones, mis siguientes acciones inspirados y centrados en la palabra de Dios. Hay un llamado a fructificar, ¿sí? Naturalmente debemos fructificar, ¿sí? Dios espera fruto, ¿sí? Dios espera fruto y nos facilita el proceso de la producción, déjenme decirlo así, del fruto, nos facilita que naturalmente surja el fruto en nosotros. Está el Salmo 1, léanlo, apréndanselo. Si hablamos de aprendernos la palabra de Dios, ese es un muy, muy buen salmo para aprendernos de memoria y transmitirlo a nuestros hijos y a nuestros hijos. Sí, hacemos una oración.